Buenos días, queridos hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Esta mañana le damos las gracias a Dios por estar aquí en esta emisora, permitiéndonos enviar un mensaje de conocimiento sobre quién es Dios. Si no conocemos a Dios, no vamos a saber a quién estamos adorando. Vamos a estar en los rudimentos antiguos y en las sectas que creen adorar a Dios, pero están haciendo un Dios diferente. Estamos hablando sobre los atributos de Dios. Ayer, en un primer programa, hablamos de los decretos de Dios, los decretos soberanos de Él. Ayer estaba hablando de la omnisciencia de Dios. Hoy vamos a hablar de la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia, elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre por la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia y paz sean multiplicadas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Muchas controversias han engendrado ese tema en el pasado, pero ¿qué verdad hay en la Santa Escritura que no haya sido tomada como ocasión de batallas teológicas y eclesiásticas? La deidad de Cristo, su nacimiento virginal, su muerte expiatoria, su segunda venida, la justificación del creyente por la fe, su santificación, su seguridad, la iglesia, su organización, oficiales y disciplina de la iglesia, el bautismo, la cena del Señor y muchísimas otras verdades preciosas que podríamos mencionar. Con todo, las controversias sostenidas en torno a esta no cerraron la boca de los siervos fieles a Dios. Hay dos cosas acerca de la presciencia de Dios que muchos ignoran: el significado del término y su alcance bíblico. Debido a que su ignorancia está tan extendida, le resultará fácil a un predicador maestro el defraudar con perversiones de este tema a un pueblo ignorante que se llama ser de Dios. Solo hay una salvaguardia contra el error: está confirmados en la fe. Para ello hay que haber estudiado diligentemente la Escritura y oración sin cesar. Una recepción humilde de la asimilación de la palabra de Dios, ya que algunos falsos maestros de la Biblia pervierten su presciencia con el fin de deshacer su absoluta elección para vida eterna. Solo entonces seremos fortalecidos contra los ataques de aquellos que nos asaltan. Cuando se expone el tema bíblico y solemne de la predestinación y de la entera elección por parte de Dios de ciertas personas para ser conforme a imagen de su Hijo, el enemigo envía a algún hombre a contradecir la elección y dice que la elección se basa en la presciencia de Dios, y esta presciencia se interpreta en un significado previo, que algunos serían más dóciles que otros en responder al llamado, o más prontamente al Espíritu, y que debido a que Dios sabía que creerían, Él en consecuencia lo predestinó para salvación. Pero tal declaración es radicalmente errónea. Repudia la verdad de la depravación total, ya que argumenta que hay algo bueno en algunos hombres. Eso es mentira. La raíz del corazón del hombre nace la maldad. Esto le quita a Dios su independencia, ya que hace que sus decretos descansen en lo que Él descubre en su criatura. Y eso vimos, que los decretos de Dios son independientes. No tienen que esperar a nadie ni confirmar a nadie. Dios no es un Dios blandito que está allá con los brazos cruzados,
como muchos quieren pintarlo, que es un caballero y está con los brazos cruzados, esperando que usted le diga que sí o que no. Y eso no es así. Dios lo predestinó para salvación. Es lo contrario. Y muchos dicen que es porque vamos a aceptar o no el mensaje. Eso es una parte contraria a lo que es verdad. La Escritura afirma que Dios, en su absoluta soberanía, separó a algunos para que fuesen recipientes de sus favores distintivos. Al oír esto, los gentiles se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron cuanto estaban designados para la vida eterna. Hechos 13:48. Creyeron los que estaban designados para la vida eterna. No todos, ni los que Dios había esperado que creyeran. No, lo que Él había designado para la salvación eterna. Y por tanto, decidió otorgarles la fe. La falsa teología hace del conocimiento previo que Dios tiene de nuestra fe la causa de su elección para la salvación, mientras que la elección de Dios es la causa y nuestra fe en Cristo es el efecto. Antes de seguir debatiendo sobre este tema, hagamos una pausa y definamos los términos. ¿Qué quiere decir presciencia? Conocimiento de antemano. Conocimiento previo. Es la pronta respuesta de muchos. Pero no debemos de juzgarla precipitadamente. ¿Por qué? Tampoco debemos de aceptar como definitiva la definición del diccionario, ya que esto no es un asunto de etimología del término empleado. Eso es lo que nos dicen, conocimiento previo de antemano. El uso que el Espíritu Santo hace de una expresión define siempre su significado y el alcance. No lo podemos definir. Recuerden que nuestra mente nuestra mente llena de basura no es la misma que esa mente llena de gloria e infinita de Dios. Vamos a ver que lo que causa tanta confusión y error es dejar aplicar esta regla tan sencilla. Hay muchas personas que piensan que conocen el significado de la palabra determinada usada en la Escritura, pero son reacias a poner a prueba sus suposiciones por medio de una concordancia. Y ampliemos este punto. Tomemos la palabra carne. Su significado parece ser tan obvio que muchos consideran que el examinar sus varias conexiones en las Escrituras es una pérdida de tiempo. Se supone precipitadamente que la palabra carne es sinónimo al cuerpo físico y no se preocupa indagar más. Como los testigos de Jehová dicen, carne y sangre no heredan al reino de los cielos. Jesucristo resucitó pero en espíritu, porque la carne y la sangre, sacando determinadas cosas antes, a priori. Pero en realidad la carne en la Escritura frecuentemente incluye mucho más de lo que es corporal. Solo por medio de la comparación atenta de cada caso y el estudio de cada contexto por separado, podemos descubrirse todos los términos que abarca. Tomemos la palabra mundo. Por eso muchos entienden que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él creyese no se perdiese. Hablando que Cristo murió por todos. Y Cristo no murió por todos. Murió por los que iban a ser escogidos para portar la fe. La palabra mundo, el lector de la Biblia imagina frecuentemente que esta equivale a toda la raza humana y en consecuencia interpreta equivocadamente los pasajes en los que mundo aparece. Tomen la palabra inmortalidad. Sin duda alguna, esta no requiere estudio. Es obvio que hace frecuencia a la indestructibilidad del alma. Cuando se trata de la palabra de Dios, el dar por sentado algo sin comprobarlo es locura y es un error. Si ustedes se toman la molestia de examinar cuidadosamente cada pasaje en el que se encuentra la palabra mortal e inmortal,
se dará cuenta que estas nunca se aplican al alma, sino al cuerpo. Y todo lo dicho ahora acerca de la carne, mundo y de inmortalidad es aplicable con igual fuerza a los términos conocer y preconocer. Conocer desde antes. Lejos de bastar con la simple suposición de que estas palabras no significan otra cosa que simple conocimiento, veremos que los diferentes pasajes en los que se encuentra requieren ser considerados cuidadosamente. Por eso Dios dice escudriñen, no es lean, simplemente lean para que se aprendan los versículos, para que tiren una prédica tirando versículos bíblicos sin el significado del contexto y entrando en el error. Por ejemplo, como muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Es el error más grande que se tiene, porque muchos entonces creen que si no hablan en lenguas no tienen el sello del Espíritu Santo, y esto nos sella desde que aceptamos y desde que Dios pone en nuestros corazones el arrepentimiento por medio de convicción del pecado que nos hace el Espíritu Santo. Vamos a ver la palabra preconocimiento, que en las versiones españolas se da a conocer de antes. Esa palabra no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero sí se da con frecuencia el término conocer. Cuando este es usado en relación a Dios, significa a menudo mirar con favor, comunicando no un simple conocimiento, sino un afecto al objeto mirado. O sea, cuando yo conozco a algo, o Dios conocía a alguien, es que ya lo había elegido, es que ya lo amaba, es que ya lo había insertado para salvarlo. Te he conocido por tu nombre, dice Éxodo 37:17. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco, Deuteronomio 9:24. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, Amos 3:2. En estos pasajes conocer significa amar o bien designar. Asimismo, en el Nuevo Testamento se usa frecuentemente la palabra conocer en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. Entonces yo le declararé: nunca os he conocido, apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 3:27-23. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero si alguien ama a Dios, tal persona es conocida por él. Primera de Corintios 8:3. Conoce el Señor a los suyos. Segunda de Timoteo 2:19. El término preconocer o presciencia, tal como lo usa el Nuevo Testamento, es menos ambiguo que en su simple forma de conocer. Si todos los pasajes en que aparece son estudiados cuidadosamente, se descubrirá que es muy discutible que el término haga frecuencia a una simple percepción de eventos que han de tener lugar. No es que Dios mira la historia y ve a ver, mira, fulano va a decir que sí, mengano que sí. Oiga, usted está condicionando a que fulano, mengano digan que sí. A Dios no lo condiciona nadie. En realidad, el término conocer nunca es usado en la Escritura en relación con sucesos o acciones, sino por el contrario, siempre se refiere a personas. Dios conoció por anticipado a las personas, no a sus acciones. Para demostrarlo, citaremos los pasajes que se encuentra esta expresión. El primero es Hechos 2:23, donde leemos de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Si nos fijamos con atención en las palabras de este versículo, veremos que el apóstol no estaba hablando del conocimiento anticipado de Dios del acto de la crucifixión, sino de la persona crucificada. Entregado por. El segundo versículo que tomaremos es Romanos 8:29-30. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Fíjese bien que el pronombre que se usa aquí no es lo que, sino los que antes conoció.
lo que se nos muestra no es la sumisión de la voluntad ni la fe del corazón, sino las personas mismas. Dios conoció a esas personas, amó a esas personas mucho antes de entregarle fe o esperar que ellos respondieran a ese mensaje. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció. Romanos 11:22. Una vez más, la referencia es clara a personas solamente. La última cita la tomaremos de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Quiénes son ellos? El versículo anterior nos dice la referencia a los extranjeros esparcidos, es decir, la diáspora, los judíos creyentes de la dispersión. Aquí también la referencia a esas personas, no a sus hechos previos. En vista de estos pasajes, ¿qué base bíblica hay para decir que Dios, previo los hechos de algunas personas, a saber de su arrepentimiento y fe, y que a causa de los mismos los eligió para salvación? No hay ninguna referencia, absolutamente ninguna. La Escritura jamás habla del arrepentimiento y la fe como algo previo al preconocimiento de Dios. Es verdad que Dios conocía de toda y por toda la eternidad que algunos se arrepentirían y que creerían. Pero la Escritura no se refiere como objeto de la presencia de Dios. No es una condición para que Dios lo elija a usted. El término se refiere invariablemente a Dios preconociendo a personas. Así pues, retengamos las formas de las sanas palabras. Segunda de Timoteo 1:13. Hermanos, aunque usted vaya a una iglesia que se diga ser cristiana, sea testigo de Jehová, sea adventista, mormón, evangélico, bautista, pero si no se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia es vana, no tiene nada y está envanecida, no es cristiana. Otra cosa sobre la que debemos llamar particularmente la atención es que los dos primeros pasajes citados muestran de manera clara y enseñan implícitamente que la presencia de Dios no es cautiva, sino que detrás de ella, presidiéndola, hay algo más: su propio decreto soberano. Cristo fue entregado por el determinado consejo. 1. 2. Anticipado conocimiento de Dios. Su consejo o decreto fue la base de su anticipación del conocimiento. Y los decretos de Dios, como vimos, son independientes y son soberanos. Dios no espera que alguien le diga qué hacer. Como dice el profeta, ¿quién le dio consejo al Señor? ¿Quién le dijo haz esto? ¿Quién le dio primero al Dios? Asimismo, en Romanos 8:29, este versículo empieza porque, lo cual nos habla de lo que precede inmediatamente. ¿Qué es? ¿Qué es entonces lo que dice el versículo anterior? Todas las cosas le ayudan a bien a los que conforme al propósito son llamados. Así pues, el anticipado conocimiento de Dios se basa en su propósito. Y el propósito, como vimos, es parte y es el decreto de Dios. Véase Salmo 2:7. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado que sea. Afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque conoce y preconoce es invertir el orden de las Escrituras. Es como poner el carro delante del caballo. La verdad es que preconoce porque ha elegido. Preconocer es que amó. Y dirán todos, eso es injusto de parte de Dios. ¿Quién se merece el amor de Dios? Dígame uno que se merezca el amor de Dios. Nadie. Y si Dios lo regala a quien Él le place, siéntase honrado y humillado, porque es un regalo de Dios que ha placido salvarlo, y ahí no está aplicando injusticia. Y si Dios nos condena, como todos somos malos y estamos sujetos a juicio, si Dios nos condena, ¿es Dios injusto? No. ¿Está aplicando la justicia? Porque Él es el juez y el dador de la ley, y nosotros somos los infractores. Y si usted infringe la ley, es culpable de condenación.
Y si Dios lo condena, le aplica justicia. Y si Dios lo salva, no le aplica injusticia. Y en ningún momento Dios es injusto. Por eso Pablo dice que Dios es el justo o el juez y el que justifica. Porque el que justifica es aquel que le da la gracia. Y es gratuita. Y no es por obligación. Y no es porque Dios vio que tú ibas a ser bueno o malo. Porque cuando Pablo toca ese tema, dice que antes, para que el propósito, o sea, para que el consejo de Dios, el decreto de Dios no sea alterado, Dios eligió a Jacob mucho antes de que hiciera algo bueno o malo. Lo amó como persona, no por lo que él era como persona. Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él le ha decretado así. Afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir al orden. La verdad es que preconoce porque ha elegido. Este elimina la base o causa de la elección como algo de la criatura y coloca la soberanía de la voluntad de Dios por encima de todo. Dios se propuso elegir a ciertas personas, no porque hubiese algo bueno en ellas, ni porque previera algo bueno en las mismas, sino solamente a causa de su pura buena voluntad. Él, ¿por qué escogió a esto? No lo sabemos. Lo único que podemos decir, así, Padre, porque así te agradó. Así dijo Jesús. La verdad clara de Romanos 8:29 es que Dios, antes de la fundación del mundo, separó a ciertos pecadores y lo escogió para salvación. Segunda de Timoteo 2:13. Esto se ve claro en las últimas palabras del versículo. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no predestinó aquello que Él preveía que eran hechos conforme, sino que, por el contrario, predestinó a aquellos a los que antes conoció, es decir, amó y eligió, para que fuesen hechos conforme. O sea que Dios, si está eligiéndonos para hacernos conforme a su Hijo, no es porque nosotros éramos conforme al Hijo que nos eligió, sino nos eligió en nuestro pecado muerto. Nos amó para hacernos conforme a aquel que nos amó primero, a Jesucristo, su gran Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Dios no eligió a ningún pecador porque viera que creería, por la razón sencilla pero suficiente de que ningún pecador creará jamás. Ningún pecador podrá tener fe hasta que Dios no le dé la fe. De la misma manera que ningún hombre puede ver antes de que Dios le diera vista. Ningún hombre puede quitarse el velo hasta que Dios no se lo quite, como Cristo lo rompió cuando murió, el velo del lugar santísimo. La vista es un don de Dios y ver es la consecuencia del uso de ese don. Y para ver hay que tener fe, y para tener fe Dios tiene que darla, porque es un regalo inmerecido que Dios nos regala. Asimismo, la fe, que es un don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No porque Dios vio que yo iba a ser bueno, no me puedo gloriar y quitarle la gloria y la honra. Recuerden que Dios no compartirá eso con nadie. Y dirán, pero Dios no va a glorificar. Sí, nos glorificará porque nos hará igual a Jesucristo. No está compartiendo la gloria con nosotros, sino que nos hará semejante a Cristo. Y Cristo es Dios y Cristo tiene gloria también. Creer es la consecuencia del uso de este don. Si fuese cierto que Dios eligió a algunos para que sean salvos porque su debido tiempo estos creerían, eso convertiría el creer en un acto meritorio, y en este caso el pecador tendría razón de jactarse. Yo acepté a Cristo, yo creí en Cristo. Y la Escritura lo niega fervientemente en Efesios 2:9. Por medio de la fe, dice, y esto no es de los otros. No es de nosotros, hermanos. La fe no es de nosotros. Es un don que Dios nos ha regalado a aquellos a quien Él le plació, por el conocimiento, por el amor, no por la obra, ni porque éste creería o no,
sino porque a Él le plació, Él nos regalará ese don. En verdad, la palabra de Dios es suficientemente clara al enseñar que creer no es un acto meritorio. Afirma que los cristianos son aquellos que por la gracia han creído. Por la gracia han creído. O sea, a quien Dios le quiere dar su gracia. Eso está en Hechos 18:27. Por lo tanto, si han creído por gracia, no hay absolutamente nada de meritorio, porque la gracia es un favor inmerecido. No hay mérito en eso. No hay ningún mérito. No puede ser la base o la causa por la que Dios escogió salvarnos. No. Óigalo bien, no. Y vuelvo y lo repito, no. La elección de Dios no puede proceder de nada que haya en nosotros o de nada que proceda de nosotros, sino únicamente de su propia y soberana voluntad. Una vez más en Romanos 11:5 leemos: un remanente escogido por gracia, no escogido por buenas obras o porque va a creer, por gracia. Y si sabemos la definición de gracia, es un favor inmerecido. No lo merecíamos, no porque Dios vio algo bueno, es porque Dios se plació en salvar. Ahí está suficientemente claro. La misma elección es por gracia, y gracia, vuelvo y lo repito, favor inmerecido. Algo a lo que no tenemos derecho alguno. Eso es lo que significa gracia. Entonces, hermanos y amigos, precisamente se ve la importancia para nosotros de tener ideas claras y bíblicas sobre la presencia de Dios. Me molesta de manera sublime que anden predicando un evangelio psicológico y que Dios te va a hacer mejor por leer simplemente la Biblia. Y hablan, hay que acatarse a la palabra, pero no conocen la doctrina de la palabra, ni los atributos de Dios. Y andan jactándose. Cuando yo acepté al Señor, diga, cuando el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó por su gran amor con que me llamó. Porque por gracia soy salvo. Dígalo bien. No porque yo lo decidí ni lo elegí, sino porque a Dios le plació por gracia salvarme. Hermanos y amigos, Dios es quien nos conoce. Dios, quien no solamente conoció el final desde el principio, sino que planeó, fijó y predestinó todo desde el principio. Ya que si somos cristianos verdaderos, lo somos porque Dios lo escogió a usted y a mí en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y lo hizo no porque previo a que nosotros creeríamos, sino porque simplemente así le agradó hacerlo. Nos escogió a pesar de nuestra incredulidad natural. Y siendo así, toda la gloria, toda la alabanza le pertenecen solo a Él. No tenemos base alguna para atribuirnos ningún mérito. Hemos creído por la gracia. Y eso porque nuestra misma elección fue de gracia. Romanos 11:5. No se jacten. No se jacten delante de la presencia de Dios. El único hombre perfecto se llama Jesucristo, porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Y ese fue el único que pudo venir
a morir por nosotros. Porque Dios reclamaba un sacrificio perfecto, de una oveja perfecta, de una expiación perfecta. Y Cristo no vino porque nosotros íbamos a creer o no. Cristo vino por gracia, por amor, por conocimiento, por elección de aquellos a quien Él amó primero, y no por nuestros méritos. Dejen de jactarse. Dejen de pensar que usted se arrepintió. Dígalo. Dios me hizo arrepentir por su amor y por su gracia. Dios le bendiga, hermanos. Hasta la próxima.